de Igualdad junto a FES Chile. Para eso vamos a proceder a grabar la clase. En el día de hoy tenemos eh, a Francisco Flores, quien es psicólogo, psicoanalista, magíster en clínica psicoanalítica, diplomatura en filosofía y psicoanálisis, psicología política, director de la ONG Mente Sana. Esta sesión cuenta de 45 minutos de clase aproximadamente, donde Francisco nos va a estar entregando sus conocimientos para posteriormente tener una sesión más interactiva de 15 minutos con ustedes por si desean hacer preguntas. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes también a todos y a todos los compañeras y compañeras de todo el país, entiendo, ¿no? Que están conectados. Sí, Bueno, empezamos, ¿no? sí, Francisco, te dejo con la Ya. audiencia para que dé inicio a tu sesión. Bueno, los que se puedan conectar sus cámaras, les pediría que lo hicieran el esfuerzo, ¿no? Siempre es más llevadero tener unas reuniones de esta de Zoom, viendo las caras y las expresiones de cada una de las personas que están acá. Bueno, como decía Gonzalo, aparte de ser psicólogo, yo soy, bueno, por supuesto que soy socialista, soy de la Comisión Política del partido, soy el secretario de Estudio y Programa, ¿no? Pero hoy día el tema que nos convoca es el tema de liderazgo, ¿no? Habilidades, actitudes, básicamente liderazgo grupal, que es un tema que, por cierto, yo creo que podemos decir que todos somos un poco expertos, ¿no? Todos tenemos opiniones, todos tenemos convicciones, todos creemos en cierto estilo, nos convencen algunos, nos convencen otros. Por lo tanto, pensando en las características de esta conversación que vamos a tener, ¿no? De esta exposición, me parecía un poco redundante dar una opinión más, ¿no? Respecto a lo que yo considero un liderazgo efectivo y un liderazgo que quisiera sentido, ¿no? Porque probablemente ahí tendríamos que solamente ir a compartir la experiencia, la vivencia que tiene cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son libres por ahora informales, ¿no? Y que aspiran a ser líderes institucionales, refrendados en las elecciones que vienen próximamente en octubre, ¿no? Pero tienen, por supuesto, vivencia y opinión al respecto, ¿no? Entonces, para no convertir esto en una conversación que podría ser, por supuesto, muy interesante, ¿no? Respecto a qué entendemos cada uno por liderazgo, ¿no? Y intentarnos mutuamente convencer o compartir, me parecía más relevante, más importante, poder hacer un aporte justamente desde la psicología, que es mi especialidad profesional, y específicamente del psicoanálisis, que es el enfoque que yo trabajo en la psicología. Y para eso pensaba a lo mejor al preparar y pensar esta instancia, poder compartir algunos conceptos, ¿no? De la psicología y del psicoanálisis que para ustedes le pudiese alumbrar algunos aspectos de las dinámicas de comprensión respecto al liderazgo, ¿no? Y por lo tanto fuera un aporte, ¿no? En términos de poder compartir algunas distinciones nuevas, ¿no? Y que de alguna forma eso también permitiera ver la realidad respecto al liderazgo desde otro enfoque, ¿no? Y no el enfoque que comúnmente estamos acostumbrados a verlo y a entenderlo, y por lo tanto, como decía al principio, ahí cada uno tiene su opinión, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar en este como plan de trabajo hoy día, como decía Gonzalo, de 45 minutos de una cierta exposición y después dejar unos 15 minutos de diálogo, de comentario y de pregunta respecto a esto, ¿no? Pero básicamente eso es lo que voy a intentar hacer, ¿no? Porque la psicología podría ser un aporte eh, pensando en el liderazgo, no solamente cuando ustedes sean electos, ¿no? Sean elegidos, esperemos, la mayoría, alcaldes, concejales, core, sino también el momento que viene ahora, que es el momento de la campaña, ¿no? El momento de la campaña es un momento también muy importante, ¿no? Y que es necesario, yo creo, también alimentar en forma de que se nos permita y permitirnos poder entender cómo poder proyectar nuestro liderazgo, nuestras candidaturas, ¿no? A partir de justamente lo que voy a hablar, ¿no? Y después de eso, presentar dos parejas de conceptos, son muchos conceptos que podríamos hablar, pero dado el tiempo, dos parejas de conceptos que me parecen que pueden ser pertinentes
para poder, yo diría, alimentar esta noción de liderazgo desde la psicología, ¿no? No hay hablar desde la política, netamente, o de la sociología, porque ahí lo compartimos, ¿no? Y yo creo que desde la psicología podemos hacer algún aporte al respecto, ¿no? Lo primero es que, eh, bueno, quiero compartir, parece pantalla, va, aquí. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se ve, sí Sí, se así ve. es. Ya. Sí. Lo primero que quiero como decir algo que probablemente ustedes lo saben, ¿no? De que vamos a estar en un cuadro inédito en esta elección, ¿no? Vamos a estar en un padrón que es totalmente nuevo, ¿no? Voto obligatorio. Probablemente este sea a nivel local, no probablemente, va a ser a nivel local donde muchos electores van a votar por primera vez por una persona, ¿no? Porque recuerden que en el plebiscito finalmente se votó por apruebo y rechazo, ¿no? Y aquí a nivel local hay mucha gente que por primera vez o que después de mucho tiempo que había dejado de votar va a volver a votar. Entonces, la otra vez me encontré justamente con esta estadística que probablemente ustedes la conocen, pero si no la conocen la quiero compartir, donde contrasta cómo fueron electos los actuales mandatarios, algunos mandatarios. Hay ejemplos solo de Santiago, así que le pido disculpas a los compañeros de regiones, pero básicamente es lo mismo, para el ejercicio nos sirve, que contrasta la cantidad de votos que sacaron, ¿no? Con lo que eso significa en el padrón de voto obligatorio, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven ahí La Pintana, ¿no? Sacó 21.000 votos, que representó el 41% de los votos electos, de los que participaron de esa elección. Pero en el voto obligatorio solo representa el 17%, lo que es una cifra muy, muy menor al 41%, ¿no? En el caso, en el tercero, para no decirlos todos, ¿no? Lo Barnechea, en la votación que salió alcalde, él sacó el 77% de los votos, pero actualizado al padrón actual es el 51%, ¿no? Fíjese que ahí ya, entre las comunas más pudientes del sector alto, igual hay un nivel de participación mayor, cosa que todos sabemos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Ñuñoa, que fue electo con el 31%, representa en el padrón actualizado hoy día el 20%. Y en el caso de Santiago, que es una comuna más emblemática, Iracy Hasler fue elegida cuando fue electa con el 38% de los votos del padrón que participó en ese momento, pero hoy día eso representa el 19%. Entonces, vamos a estar frente a una realidad evidentemente nueva, ¿no? Un padrón nuevo, electores nuevos, que no sabemos muchos de ellos, ¿no? Sabemos solamente lo que nos han dicho las sucesivas elecciones que han habido respecto del apruebo de rechazo a nivel constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos debiera, de alguna forma, alimentar un cierto nivel de perplejidad de cómo abordar esto, ¿no? Es una realidad que no debiéramos, en principio, ¿no? Enfrentar de la misma manera como enfrentamos las elecciones anteriores, ¿no? Con un padrón, evidentemente, ya con cierta predicción respecto a lo que puede hacer. Hoy día, yo creo que para muchos incluso para aquellos expertos, ¿no? Es una incógnita respecto de cómo se comportarán, ¿no? Porque incluso en las elecciones constitucionales los comportamientos fueron bastante diversos, ¿no? Entonces no es posible estabilizar ese electorado pensando eh, cuál va a ser de alguna forma su inclinación en términos electorales. Entonces, bueno, primero compartir ese cuadro de diagnóstico general. Ahora, ¿por qué la psicología puede ser un aporte, ¿no? Y específicamente el psicoanálisis, ¿no? No quisiera hacer la diferenciación ahora del psicoanálisis dentro de la psicología, pero lo voy a usar solamente como sinónimo. Yo creo que algo que constatamos en estos tiempos de hoy día, ¿no? Yo digo a nivel epocal, a nivel global, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, cada país con su propia particularidad, es que hay algo de ingenuo, ¿no? En pensar, voy a leer lo que sale en el Power para que me vayan siguiendo, pensar que aquellos electores, ¿no? Que buscan orientación en el tiempo de las elecciones, ¿no? Que buscan por quién votar, ¿no? Se le puede ayudar solamente con conocimiento e información. Es decir, pensar que la labor de nosotros como candidato, por ejemplo, ¿no? O incluso como concejales electos o alcalde electo,
la labor que principalmente que debiéramos hacer sería una labor de pedagogía. ¿No? Como que esa debe ser nuestro estilo, ¿no? De poder enfrentar estos desafíos, ¿no? De poder entregar conocimiento, de poder entregar orientación, ¿no? Porque tenemos la idea, de alguna forma, de que la gente cuando vota y cuando vota mal es porque no conoce toda la información, ¿no? O la información está desvirtuada, ¿no? Eso es lo que en general uno escucha, por ejemplo, la explicación de muchos malos resultados electorales, ¿no? Lo adjudicamos al hecho de que nos faltó información o la información que le llegó estaba tergiversada, ¿no? Y por lo tanto, lo que siempre pensamos es cómo entonces nosotros tener un nivel de pedagogía mucho más amplio, mucho más certero, mucho más efectivo, ¿no? Para transmitir conocimiento, para transmitir información, cosa que la persona vote, entre comillas, bien, alineada a sus propios intereses, ¿no? Porque eso es lo que nos produce perplejidad, ¿no? Una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué la gente llega a votar contra sus propios intereses, ¿no? Bueno, ahí dejamos de lado algo que es fundamental, ¿no? Que a lo mejor la gente tiene otro interés, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con lo que nosotros entendemos como intereses objetivos, ¿no? Alineados fundamentalmente a razones de clase social, ¿no? Es decir, es probable que mucha de la gente efectivamente vote por falta de desconocimiento, por falta de información, pero también porque se alinea con otros intereses que para nosotros muchas veces se nos escapan, ¿no? Porque fundamentalmente pensamos con esta lógica del voto, ¿cierto?, enmarcado en una cierta situación de clase y por lo tanto alineado a esos intereses más bien materiales, ¿no? Como que los intereses simbólicos tuviesen una importancia relativamente menor, ¿no? O fueran más bien una ilusión que esconde las contradicciones de clase, para decirlo en un lenguaje más clásico, ¿no? Pero lo que olvidamos, y en eso la psicología hace un aporte, es que las personas que tienen miedo, ¿no? Que tienen temor, bueno, algo que hoy día es muy actual, o aquellos que están indignados, para nombrar como los dos extremos, ¿no? De un sujeto político o social hoy día, no se le calma con hechos. Es decir, el estar irritado, ¿no? O el estar asustado con temor genera prejuicios que el conocimiento, la información no pueden disolver. Y yo les pido que hagan la experiencia personal, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está irritado o cuando uno está con temor, ¿no? O cuando está deprimido, ¿no? Con cualquier estado emocional, ¿no? Ese estado emocional que nos sostiene es difícil que se pueda disolver o lo podamos cambiar o lo podamos transformar solamente confiando en que tenemos que entregar mejor información o mejor conocimiento. O sea, hay un límite ahí de la racionalidad, ¿no? De la razón, ¿no? Y por lo tanto, ese es el campo donde yo creo que la psicología, no solo yo, sino que los que se dedican a esto, entiende que hay un campo que es necesario abordar desde otro punto de vista, y no solo el punto de vista de la racionalidad. Eso, bueno, todo el mundo intelectual ha dicho que estamos en un nuevo tiempo, ¿no? Donde ha emergido, ¿no? Producto de esto, de esta, yo diría, dualidad, ¿no? Eh, que la gente hoy día se expresa más bien en términos de aceptación y rechazo, ¿no? Más que de convencimiento. Eh, ahí les puse, por ejemplo, que al botón del like, ¿cierto? Le corresponde imaginariamente uno del odio, no hay uno de no me gusta, ¿no? Pero fundamentalmente es como si la realidad se dividiera entre aquellas cosas que me gustan y aquellas cosas que no me gustan, ¿no? Es decir, no está necesariamente en la palestra esta idea de la verdad y la mentira, ¿no? Sino que estamos más bien en una situación donde las cosas se dividen entre estas dos, ¿no? ¿Me gusta esto o no me gusta? Y por lo tanto, el mundo, en términos subjetivos, esto no es racional, no es que las personas discurran sobre esto, ¿no? Pero se deduce que el mundo, por lo tanto, se divide en cosas y personas que nos gustan o no nos gustan, ¿no? Y lo que es una manera bastante, yo diría, arcaica o primitiva de estar instalado en el mundo, pero fundamentalmente es lo que es. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma entonces podríamos intentar abordar este desafío, ¿no? Esta realidad, ¿no?
Y si aceptamos esta premisa que yo les digo, de que el conocimiento, de que la información tiene un límite, ¿no? En términos de el convencimiento, en este caso a nuestros electores, ¿no? Esto por ningún motivo significa renunciar a la racionalidad, no, no estoy diciendo, no estoy diciendo que nos volvamos irracionales o solamente nos volvamos emocionales, ¿no? Sino comprender que esa racionalidad tiene un límite. Y que además, y esto yo creo que también un aporte de la psicología, que probablemente ustedes conocen, que la misma racionalidad, ¿cierto? Pues puede ser también una forma de defensa, ¿no? Para aceptar ciertos hechos. ¿Sí? Por eso que uno de los mecanismos de defensa en términos psicológicos que siempre se dice es la racionalización, ¿no? No hay ningún hecho que no sea susceptible de ser presentado con buenas razones. No hay ningún hecho, ¿no? Por eso que hay acciones políticas tan diversas y todas esas acciones políticas tienen una cierta racionalidad, ¿no? Es la misma experiencia que tenemos nosotros en lo personal, ¿no? Cuando cometemos algo indebido, ¿no? Cuando cometemos algo que sabemos que pudo estar errado, ¿no? Eh, no nos faltan a veces razones para poder justificarnos de por qué lo hicimos, ¿no? Usamos la razón, apelamos a eso, ¿no? Es decir, la racionalidad y la razón también puede ser un mundo poblado de ilusiones y formas de defensa, ¿no? No es esa defensa no solamente está al otro lado, ¿no? Sino que también puede estar en nuestro propio campo, ¿no? Entonces, yo diría que es una particularidad que nos encontramos hoy día, ¿no? En términos, si pudiésemos decir, cuáles son las características del sujeto más contemporáneo, ¿no? De cómo se va construyendo en términos de su mentalidad, por decirlo en forma más coloquial, ¿no? De cómo va discurriendo y cómo va funcionando en el mundo, ¿no? Tengan ustedes en consideración que ustedes cuando sean candidatos, ¿no? Las personas que van a conocer sus planteamientos, sus propuestas, probablemente van a ser un mínimo, ¿no? Hay muchas personas que van a votar por ustedes o van a dejar de votar por ustedes por otro tipo de situaciones que no tienen que ver con sus planteamientos políticos o sus propuestas, ¿no? Porque probablemente muchas de esas propuestas incluso no las van a conocer, pero probablemente algo de ustedes van a conocer una foto, alguien le va a hablar de algo, ¿no? Es decir, van a haber ciertas impresiones que también van a cristalizar en un cierto juicio, ¿no? Y esos juicios, además, que están soportados en tendencias estructurales, ¿no? Es decir, cómo está la situación económica en ese tiempo, cómo está en el prestigio político de cada una de las fuerzas políticas. eh, es distinto ser por la época si es mujer, si es joven, en fin, una serie de características bajo los cuales, ¿cierto? Ustedes tienen que hacer un aporte que les permita distinguirse respecto de todas las candidaturas que hay, ¿no? Cosa que es una tarea bastante difícil, ¿no? Y por lo tanto, por eso tenemos que tener, yo creo, una comprensión un poco más de apertura a otras realidades que nos permitan empalmar con esta subjetividad que escapa solamente a lo racional. ¿Por qué digo esto? Porque en general muchos candidatos lo que quieren hacer, ¿cierto? Es, bueno, poner en su volante, por ejemplo, en su flyer, las cosas que la gente quiere escuchar, ¿no? El tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, ¿no? Es decir, pensando que si yo sintonizo racionalmente con lo que la gente dice que quiere, ¿no? Yo tendría mucho por adelantado. Lo que es verdad, lo que es cierto, no digo que no sea así, ¿no? Pero yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Necesitamos un elemento distintivo que nos permita, bueno, distinguirnos en ese mar de propuestas, de ofertas que van a ocurrir, ¿no? Y porque la gente, aunque coincida con ustedes en los planteamientos que hacen, no necesariamente por eso va a votar, ¿no? Es decir, a propósito de la pregunta inicial, ¿no? De que por qué la gente a veces vota contra sus intereses, porque a veces un elemento particular, ¿no? De alguna propuesta puede adquirir el relieve de algo central, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el tema de la seguridad, por mencionar un ejemplo, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad, que puede ser un aspecto particular de otros muchos intereses, puede adquirir una relevancia central, ¿no? Donde todos los otros intereses, incluidos los materiales, ¿no? Los intereses
yo diría más esenciales, pueden quedar relegados en función de que hoy día aparece esto como un tema relevante, ¿no? Ahora, ¿basta que yo ponga en mis carteles, mis afiches y mis propuestas el tema de seguridad para asegurar eso? Probablemente no, ¿no? Hay otros elementos y esos elementos son los que quería compartir con ustedes, ¿no? Ahora, ¿cuál otro aporte de la psicología que podemos entender? Es que es lo que la psicología llama el proceso de desidealización, ¿no? O sea, lo que la psicología ayuda es, de alguna forma, a desprovernos de entender las ilusiones como parte de nuestra ideología, ¿no? Me explico para ser más, intentar ser más claro. Muchas veces, ¿cierto? Nuestras ilusiones se convierten en nuestra ideología, ¿no? Nuestras ilusiones de cómo vemos la realidad, ¿no? De cómo quisiera que fueran las cosas, de cómo pensamos que la gente va a votar, ¿no? Constituimos algo así como una ideología propia, ¿no? A veces ocurre lo contrario también, ¿no? Que de la desilusión hacemos una ideología, ¿no? De las frustraciones, ¿cierto? De los momentos malos, ¿no? Empezamos a construir un cierto sentido del mundo. Y lo que la psicología puede ayudarnos justamente a evitar un poco eso, ¿no? Es decir, a enfrentarnos con lo real un poco más descarnadamente, ¿no? Aunque eso implique, por supuesto, una cierta herida en nuestro propio ego, nuestro propio narcisismo, ¿no? De que las cosas no sean como fundamentalmente nosotros creemos, ¿no? Por eso ahí les pongo en tono de humor, ¿no? Cómo se entiende esto de un proceso de desidealización, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay que evitar fundamentalmente es que convirtamos nuestras ilusiones, ¿no? O nuestras desilusiones como nuestra ideología propia, ¿no? Y esto es muy propio de lo que el aporte que hizo el marxismo, ¿cierto? El marxismo lo que hizo justamente, frente a la crítica al socialismo utópico, es que decía, mira, tenemos que ver el movimiento real de las cosas, ¿no? No podemos ver la realidad como quisiera que fuera, ¿no? O como nos gustaría que fuera, ¿no? Tenemos que verlo como efectivamente funciona, ¿no? Para poder eh, aspirar a transformarla, porque si no, claro, nos podemos quedar con nuestra propia imagen, nuestras propias ilusiones, pero sin poder alterar en nada el mundo, ¿no? O sea, nos quedarnos en paz con nosotros, pero el mundo sigue igual. Bueno, entonces, en base a este contexto general, que es más bien como introductorio, ¿no? Para sensibilizar respecto a los desafíos que tenemos hoy día y las problemáticas que tenemos en conjunto con las otras problemáticas que por supuesto ustedes muy bien conocen, la realidad social, económica, política que estamos viviendo, ¿no? Y no quisiera entrar en eso porque probablemente ahí, bueno, cada uno podría compartir legítimamente cómo está mirando eso, pero me parecía importante poder enfrentar un diagnóstico a partir de este punto para poder decir ahora el segundo aspecto que decía al principio, de qué concepto de la psicología nos pueden ayudar entonces a enfrentar esta realidad que aparece a veces más compleja. Entonces se me ocurrían dos parejas de conceptos para no agotarlos con mucho. Uno que funciona en la psicología mucho es distinguir en lo que se llama el contenido manifiesto de las cosas y el contenido latente. No sé si ustedes habrán escuchado esa distinción, ¿no? Pero ya el título nos da cierta orientación, ¿no? El contenido manifiesto de las cosas se refiere a lo que es explícito, ¿no? A lo que es escuchado, a lo que es dicho, a lo que es visible, ¿no? A lo que es claramente articulado cuando las personas hablan, en las expresiones, ¿no? Un ejemplo clásico de los contenidos manifiestos son las encuestas, ¿no? Las encuestas, ¿qué es lo que hacen? Repiten y reproducen, ¿no? O recogen lo que las personas dicen. Me interesa educación, me interesa salud, me interesa seguridad, me interesa, qué sé yo, migración, por mencionar los temas, ¿no? Ese es el contenido manifiesto, ¿no? Es decir, en lo que yo conscientemente puedo decir que aquello que yo deseo, que yo aspiro, que yo quiero. Es lo que aparece, por lo tanto, en la superficie, ¿no? Y que puede ser observado claramente sin necesidad de ninguna interpretación, ¿no? De hecho, lo que uno hace es interpretar la encuesta, ¿no? Tratando de encontrar tendencias, ¿no?
o tratando de clarificar a veces cosas como ambivalente, que la persona dice una cosa, pero por otro lado piensa otra. Pero básicamente el contenido manifiesto lo que hace es incluir las necesidades y los deseos que las personas expresan de manera directa y concreta. Ahora, ¿qué se contrapone al contenido manifiesto o qué complementa eso? Otro concepto que se llama que el contenido latente. ¿Mm? El contenido latente es aquello que no está explícito, ¿no? Es aquello que está bajo la superficie del contenido manifiesto, ¿no? Y aquello que, podríamos decirlo, no se expresa pero se dice, ¿no? No se dice pero se transmite. ¿Mm? Y representa qué cosa? Representa los deseos, los temores, las motivaciones y necesidades más profundas, ¿no? Pero que son menos evidentes y que muchas veces no son expresadas en forma directa. Nosotros partimos de una presunción, de un prejuicio en el sentido de la palabra exacta, ¿no? Un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Eh, es que las personas saben lo que quieren. ¿Mm? Esto puede parecer a lo mejor muy difícil de rebatir lo contrario, ¿no? Pero la experiencia también indica es que muchas veces las personas no saben lo que quieren. ¿Mm? Es decir, tienen el deseo de algo, pero no necesariamente eso que quieren, ¿cierto? Está de alguna manera alineado a esos intereses y a esos deseos. ¿Mm? Porque se confunden, están influenciados por el medio social, ¿no? Tienen determinaciones que no tienen que ver con sus propias convicciones, por una serie de cosas. ¿No? Por lo tanto, la persona puede tener el deseo de seguridad, ¿no? Puede tener el deseo de protección, ¿no? Y ese deseo puede ser evidentemente genuino, pero el contenido manifiesto, eso, cómo se expresa eso, puede estar justamente en un error, ¿no? O puede ser distinto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si esto fuera así, ¿no? Más allá de que a ustedes les parezca pertinente o no, pero si esto fuera plausible, no tuviera alguna lógica, la labor del líder, de un liderazgo efectivo, no es solamente reproducir lo que la gente quiere, ¿no? Que a veces es lo que hacemos, ¿no? Nos fijamos en las encuestas y tratamos de sintonizar lo que la gente quiere, ¿no? Como que eso nos va a provocar automáticamente estar en sintonía con ellos. Ese es el esfuerzo que a veces hacemos, ¿no? Ese es el esfuerzo que nosotros vemos en muchas de los políticos en general, ¿no? Es decir, de pescar un tema que esté en boga, ¿cierto? Y tratar al tiro de sintonizar con ellos, ¿no? Pero en cambio, si esto tuviera algo de plausible, ¿no? Esta diferencia entre el contenido que yo digo manifiesto, ¿no? Que sería, por ejemplo, la encuesta y el contenido latente, podríamos decir que la labor de un líder también es una labor de interpretación, ¿no? Es decir, el líder lo que hace también es interpretar para buscar un sentido, ¿no? Un sentido que las personas a veces no la tienen explícita, ¿no? Y que por lo tanto es necesario verbalizar, cristalizar, ¿no? Y eso provoca lo que en psicología se llama insight, ¿no? Pero que aquí podríamos decirlo que provoca una cierta concordancia, una cierta identificación con aquello que está diciendo eso. Es decir, como que veo que la otra persona está expresando algo que yo no sabía cómo decir, pero ella lo dijo, ¿no? Ella lo interpretó. ¿No? Y por lo tanto, eso provoca un nivel de adhesión mucho mayor, ¿no? Porque no tiene que ver solamente con intereses ideológicos, ¿no? Intereses, eh, qué sé yo, de solo marketing, ¿no? Sino que tiene que ver con que se produce una sintonía mucho más profunda respecto de yo poner en palabra aquello que el elector en este caso no tenía la capacidad de poder expresarlo, ¿no? No tenía la capacidad de poder pensarlo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que permite también hacer la distinción, ¿no? Debajo de todas las demandas que las personas quieren, que ustedes escuchan, ¿no? Esto que está tan de moda ahora que hay que tener la escucha activa, ¿no? Como que dicen, bueno, hay que tener la escucha activa, ¿no? Pero significa no solo escuchar lo que la gente quiere en términos explícitos,
sino que debajo de esas demandas, ¿cuál es el sentido que se está en busca? ¿No? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que quiere ese lector? En general, lo que todos queremos, no solo los lectores, es, por ejemplo, un deseo de reconocimiento, ¿no? Nosotros buscamos siempre ser reconocidos, eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? De alguna u otra forma buscamos ser reconocidos, a veces compulsivamente, a veces de una manera más simbólica, pero el reconocimiento es una lucha que se transforma en luchas políticas también, ¿no? Pero a nivel local, a nivel comunal, como muchos de ustedes van a estar, y cuando tengan que enfrentarse, ¿cierto? Y comunicarse con los grupos, bueno, una pregunta que puede orientar esa comunicación, bueno, es, bueno, debajo de estas demandas, esta propuesta de la gente, ¿qué es lo que quiere finalmente? ¿No? Y por lo tanto, bueno, poder cristalizar eso en un par de ideas fuerza que les permitan alimentar su propia campaña, ¿no? Por eso que es tan importante el eslogan, ¿no? Porque el eslogan de alguna forma cristaliza esto, ¿no? El eslogan lo que intenta es poner en palabras, ¿cierto?, lo que las personas no pueden decir, ¿no? Tratar que la gente se identifique, ¿m? Se identifique con ese eslogan. Y, y con las cosas que salen y van a salir en esos respectivos flyers, ¿no? Entonces, una primera conclusión que yo podría decir como un aporte de la psicología es que no un verdadero líder, un líder también es posible entenderlo, no como aquel solo que representa los intereses y las demandas ciudadanas, ¿no? Como si fuera una correa transmisora, ¿no? Yo recojo lo que la gente quiere y lo expreso y lo represento. También el líder tiene la otra particularidad, ¿no? La particularidad de ser un creador, ¿no? En términos de poder representar el sentido que hay debajo de estas demandas, ¿no? Y en ese sentido no es solamente un corredor, sino que es un intérprete, ¿no? Interpreta, ¿no? Lo que la gente está pidiendo debajo de esos deseos, de esas demandas, de esos motivos. Y es una labor, claro, es más subjetiva, ¿no? Pero es un esfuerzo que se puede hacer, ¿no? En términos de poder pensar debajo de eso, ¿no? Debajo de esa superficie, bueno, qué es lo que está latiendo. Por eso se llama latente, ¿no? Algo que está ahí. Es decir, es como cuando uno habla con un amigo, ¿no? Y de repente ese amigo dice algo que uno no pudo decir, ¿no? Como que el amigo tuvo la particularidad, ¿no? De poder expresar aquello que yo no podía expresar. O cuando uno ve un libro, ve una película, ¿no? O escucha una canción, ¿no? De alguna forma eso es la labor de interpretar, ¿no? Y los grandes líderes los que han hecho justamente eso, interpretar, ¿no? No solamente transmitir, no solamente ser correa transmisora, no solamente representar, ¿no? Sino que ofrecer algo distinto a lo que la gente misma en algún momento estaba pensando. Bien, bueno, ese es una distinción de pareja de concepto que me parece importante que lo tengamos siempre presente y que lo podemos aplicar en distintos ámbitos, ¿no? Distinguir entre aquello que está latente perdón, en aquello que está manifiesto, ¿cierto? De aquello que está latente, ¿no? Y lo podemos llevar a cualquier ámbito de la realidad, ¿no? Es decir, qué es lo que hay debajo de esa superficie, finalmente. Y el otro concepto que me gustaría que también rápidamente pudiéramos ver es el concepto entre poder distinguir entre la información y la transmisión. Eh, Nuevamente podemos decir que la información es aquello que decimos explícitamente, ¿no? Es cómo vivimos, cómo demostramos nuestros valores, nuestros compromisos, en lo que pensamos conscientemente. Bueno, ¿para qué voy a redundar en eso, en un concepto que probablemente todos conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que es informar, ¿no? ¿Qué es lo que es transmitir conocimiento, datos, hechos, razones, argumentos? En cambio, la transmisión podríamos decir que es un discurso pero sin palabras. No sé si se logra distinguir esto, ¿no? Es decir, nosotros transmitimos más allá de nuestras palabras, ¿no? Comunicamos algo que está más allá de lo que decimos, más allá de lo que informamos, ¿no? Y se demuestra, bueno,
de miles de maneras, en nuestras acciones, por supuesto, en nuestro comportamiento y también en nuestra imagen. ¿Sí? Es decir, y esa transmisión yo diría que es más bien, y este otro concepto de la psicología, es una transmisión más bien que es de inconsciente a inconsciente. No es como la información que es una transmisión de conciencia a conciencia, ¿no? Es decir, yo escucho, doy argumentos, pienso algo, lo escucho y me enjuicio en función de eso. Hago un juicio, una opinión, concuerdo o en desacuerdo, lo rebato o lo acojo. La transmisión, en cambio, es algo que fluye como un discurso nuevamente sin palabras, ¿no? Pero que se transmite inconscientemente. Son como esas percepciones que nosotros, esos juicios que tenemos referentes a ciertas personas, pero que no podemos explicar por qué, ¿no? De buena primera nos da ese juicio, ¿no? Es decir, como si las personas tuvieran una capacidad de transmitir algo más allá de lo que dicen sus palabras. Bueno, y esto a mí me parece que es fundamental si queremos pensar, si queremos pensar una campaña determinada, ¿no? Porque lo fundamental, la pregunta fundamental que tenemos que hacernos, ¿no? Respecto a nuestras propias candidaturas y respecto incluso a nuestras piezas gráficas, no es tanto que informamos, no es tanto que decimos, sino más bien, por eso que a veces uno se encuentra, ¿cierto?, con volantes donde hay un sinfín de palabras y letras, ¿no? Porque como que cada uno de nosotros quisiera que no quedara nada fuera en términos fundamentales, ¿no? Que quedara todo lo que la gente quiere escuchar o siente como demanda estuviera ahí, ¿no? Para que después no nos dijeran, oiga, pero usted no menciona el tema de, qué sé yo, del áreas verdes, ¿ya? Entonces uno trata de meter todo ahí. Pero lo fundamental eh, en una pieza como esa, ¿no? O en nuestra propia candidatura, en nuestros propios relatos, es preguntarnos qué es lo que estamos transmitiendo. Porque eso va a ser fundamental para aquel lector, el lector, perdón, que va a dar su adhesión a un candidato por razones que no son eminentemente racionales, ¿no? Es decir, que no son eminentemente producto del convencimiento, sino que producto de impresiones, de sensaciones, de evaluaciones también, ¿no? De evaluaciones respecto de lo que ustedes son, de lo que ustedes representan, a quienes representan, si hay concordancia o no hay o hay discrepancia en alguno de esos ámbitos. Por supuesto que todo ese discurrir no es racional, no es que alguien se siente y se ponga a evaluar eso. Pero la pieza gráfica, lo que tiene la pregunta que tiene que contestar es fundamentalmente eso, es decir, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Cuál es el sentido de lo que queremos transmitir? Si es el tema de seguridad, si es el tema de cercanía, si es el tema de empatía, si es el tema, qué sé yo, de profesionalismo, si es el tema de experiencia, ¿no? Tiene que existir una coherencia que permita proyectar eso, ¿no? Y eso no tiene que ver, repito, con mensajes explícitos, verbales, ¿no? Utilizando datos específicos, ¿no? Como puede ser comunicar programas y propuestas específicas, sino como, les pongo ahí, se refiere a una comunicación que es más bien implícita, ¿no? Algo parecido, pero no es lo mismo lo que podríamos decir una comunicación no verbal, ¿no? Pero lo pongo solo como ejemplo porque tampoco es lo mismo. Pero este discurso que yo digo sin palabras, ¿no? Que lo que es la transmisión, es lo que suele ser más poderoso que la formación explícita, porque refleja de manera más auténtica nuestros compromisos y nuestras creencias. Y por lo tanto, nos permite de esta forma sintonizar de una forma mucho más integral con aquellos que son nuestros electores, son nuestras comunidades locales, ¿no? Eh, bueno, estamos en el tiempo, yo no quiero pasarme, dije que sí, justo en el tiempo. Bueno, básicamente, para
cerrar esta mini presentación y dar espacio a que haya consultas, comentarios y preguntas. La idea es que, perdón, ahí fue. La idea es que eh, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Esta pareja de conceptos o distinción que yo he hecho, ¿no? Entre contenidos manifiestos, contenido latente y distinguir entre información y transmisión, nos permitan orientarnos también en los desafíos que tenemos de aquí en adelante, ¿no? Que a mi modo de entender, y seguramente también el de ustedes, ¿no? Entender cómo enfrentar estos desafíos de campaña, ¿no? Que es un momento de mucha creatividad, pero una creatividad que tiene que estar al servicio de ciertas lógicas, ¿no? Y esa lógica me parece a mí que hay que integrarla juntamente con la capacidad que tengamos de proponer, ¿no? Propuestas, medidas, de entender que hay un ámbito que escapa a ese ámbito estrictamente racional, ¿no? Estrictamente de entrega de información, de convencimiento, pedagogía, y que por lo tanto tenemos que también incorporarla en lo que va a ser nuestro desempeño en los próximos meses y en los productos que nos van a acompañar en el terreno, o en los territorios, en las comunas, en función de los objetivos que nos hemos planteado para octubre. Bueno, yo preferiría dejar esto como preámbulo, introducción, y que ahora pudiéramos conversar un poco en base a experiencia y si alguna de estas cosas les hace sentido, les parece muy distinto a lo que comúnmente estamos disponibles para poder entender como estrategias políticas, ¿no? Muchas gracias, Francisco, por tu presentación de liderazgo, habilidad y actitud para el trabajo grupal. Yo quisiera, antes de empezar a abrir las preguntas, plantearte una pregunta acorde a lo que nos has presentado y me gustaría saber cuál es ¿qué le dirías tú a un liderazgo que hoy día está recién comenzando, pero no logra conectar con el mensaje que la ciudadanía hoy día quiere escuchar? Em, y cómo eso también yo podría fortalecer ese discurso, alguna herramienta o algún mensaje que nos permita fortalecer también ese mismo liderazgo. No sé si me explico. Sí, ahora, yo creo que en general las personas, los compañeros en general que se plantean el ser candidato, es porque parten de la presunción, ¿cierto?, de la confianza, de que de alguna forma están sintonizando, ¿no? Justamente con sus propios electores, en sus propias comunas. Es decir, que hay un aspecto que probablemente se ha pasado desapercibido, que no ha sido notado y que por lo tanto ellos podrían relevar. Eh, en general la experiencia, lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? Y probablemente a ustedes, es que en general no hay ningún candidato que diga que le vaya mal en campaña, ¿no? Casi todos los candidatos son bastante optimistas, ¿no? En relación a que piensan de que están haciendo un trabajo de conocimiento y de reconocimiento que les es favorable. Y esto ocurre porque, bueno, fundamentalmente los electores eh, expresan, ¿cierto?, su predisposición positiva en general a las personas que son candidatos, ¿no? Esto es bien contradictorio porque efectivamente los políticos como general, ¿cierto?, cuentan con una evaluación bastante negativa y no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero es distinto los liderazgos locales, ¿no? Con la gente que se acerca en los lugares de afluencia, ¿no? Como ferias y cosas por el estilo y donde las personas que logramos conversar hay un cierto nivel de empatía, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros pasa desapercibido todas las personas que no hablan con nosotros, ¿no? Es decir, solo nos fijamos en aquellas que están en la feria, que recogen nuestro volante, pero no tenemos una evaluación de campo, por así decir, es decir, de todas aquellas personas que no recibieron nada de nosotros. Entonces, ante tu pregunta, ¿no? De ¿qué pasaría con aquellos candidatos que sienten que que no tienen esta sintonía? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Hay desde instrumentos profesionales para eso,
hasta alguna estrategia, yo diría, más, más pequeña, ¿no? Yo en general siempre les propongo a los candidatos, cuando existe esta posibilidad, ¿no? En vez de hacer una encuesta, ¿no? Porque la encuesta vamos a llegar a las mismas conclusiones que hay a nivel nacional, puedan tener una conversación, en lo que se llama, en términos técnicos, incluso un focus group, ¿no? Es decir, pueden tener una conversación con dirigentes, con personas que ustedes conocen o incluso no conocen, para de alguna forma poder escuchar esto que yo he tratado de decir al principio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está buscando la gente, ¿no? ¿Cuál es su necesidad más profunda, su deseo más implícito, no lo explícito, no lo que está claro, ¿no? De lo que la gente quiere. Y yo creo que eso nos puede permitir sintonizar respecto de cuál sería el sentido que podría adquirir, por ejemplo, mi candidatura. Y lo otro es que a nivel, sobre todo a nivel de concejales, yo creo que alcalde un poco distinto, es que tenemos que entender que nosotros tenemos que atender un nicho, ¿no? Tenemos que tener lo que llaman los sociólogos como un target, ¿no? No podemos aspirar a representar a toda la comuna, a expresar a toda la comuna, ¿no? Tenemos que tener unas ciertas características que nos permitan focalizar nuestro esfuerzo en relación a qué intereses, a qué motivaciones nos interesa poder llegar, ¿no? En términos de que sean más susceptibles de conquistar esos votos. Yo creo que es fundamental en este tiempo, y no es una opinión mía, sino que lo dicen todos, va a ser fundamental las redes sociales, ¿no? ¿Por qué va a ser fundamental las redes sociales? Porque en esta elección con voto obligatorio van a haber muchas personas que probablemente no se van a topar con ustedes, ¿no? No los van a conocer, no van a conocer sus propuestas, no van a conocer sus piezas gráficas, pero probablemente, ¿cierto? Esas personas con mucha probabilidad tengan redes sociales, ¿no? Tengan fundamentalmente Instagram, TikTok, que hoy día es lo que está más en boga, y es posible que si ahí ustedes hacen un trabajo desde ya, ¿no? Les permita un nivel, por lo menos, de conocimiento que pueda ser una puerta de entrada para poder conquistar adhesiones y conquistar, yo diría, visibilidad, ¿no? Porque ese mundo que hoy día se integra a la elección de voto obligatorio, ¿no? Una de las puertas de entrada, casi de rebote, ¿no? Va a ser el que ustedes se puedan reconocer también en ese mundo de las redes sociales. Muchas gracias, Francisco. Te pediría un favor, si es posible, que dejes de compartir para que puedan Ah, interactuar ya, sí, 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 directamente sí. con los compañeros y las compañeras que hoy día están Sí. presentes. Dejamos el micrófono abierto para quienes deseen plantear sus preguntas a nuestro expositor. ¿Cómo dejo? Espérate. Ah, deja de compartir. Sí. Si está el micrófono abierto para los demás participantes, si es que desean plantear o no preguntas. Sí, pueden preguntar o pueden comentar, no es necesario que hagan preguntas, ¿no? A lo mejor hay algo que no quedó claro, hay algo que no tienen una opinión distinta. La idea es que podamos ir integrando distintas visiones, ¿no? La mía fue una bien particular, ¿no? Hola, no sé si se escucha. Sí, Sí, Pilar, adelante. Por- Hola, por aquí Pilar Valenzuela, de la Comuna de La Reina, que estoy a cargo de la campaña de un concejal que ya está en actividad y vamos por la reelección. Es una comuna difícil, con harta gente de derecha, dura, y a la vez tenemos cuatro concejales, la mitad logramos sacar la vez pasada de, desde la DC, digamos, al Partido Comunista. Y es, es bien rara la comunicación. El, com- el Cristian, que es el compañero, Cristian del Canto, que es el compañero que era candidato a concejal, es un dirigente de la comuna de bien antiguo, pero no sé muy bien, y ahí sí nos puede dar recomendaciones, cómo, cómo se le habla a un público que es tan diverso. Si de repente somos muy de nicho, queremos crecer, digamos, pero no sé muy bien si
perdemos la identidad cuando hablamos muy genérico o nos reforzamos en el nicho que tenemos como bien particular. Esas como las dudas que tengo. No sé si se entiende. Mm, sí. No sé si hay Eso otra es pregunta o comentario respecto a lo que dice la compañera también. No es necesario que podemos compartir ahí experiencia, ¿no? Yo, Francisco, me gustaría agregar ahí a lo que señala la compañera, justamente eso. ¿A quién también tenemos que ir a firmar nuestro discurso? Si bien vamos a aquellos que están en una comuna de derecha a ir a firmar discurso de derecha, o bien yo me encargo de un cierto bolsón electoral que sí obedece más a mis principios. Mm. Sí, ahora, hay decisiones que son políticas, ¿no? Que no son del ámbito, por así decirlo, entre comillas, de la comunicación o de la psicología. Son la decisión, por ejemplo, que hace Gonzalo, que hace Pilar, evidentemente una decisión política. Es decir, o apostamos, ¿cierto?, a un segmento determinado, ¿no? O tratamos de tener un discurso más amplio en términos de tener votaciones de distintos segmentos, como decía Pilar, ¿no? Y esa es una decisión política que tiene que ver con estrategias políticas. Ahora, lo que yo puedo decir al respecto es que contradictoriamente con esto de que existen como distintos tribus, ¿no? Segmentos, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Identidades que está tan en boga hoy día. Hay también, y aquí yo creo que esto es un contenido latente, ¿no? Que no es manifiesto, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿no? Que yo creo, y lo voy a mezclar con una opinión también política al respecto, de que una de las dificultades que hemos tenido, ¿no?, desde el ámbito en general del progresismo de la izquierda, es poder construir lo que podríamos llamar en nosotros, aquel elemento común que nos una. ¿Sí? Yo creo que es una dificultad que hemos tenido, ¿no? Antes eso estaba claro, ¿no? Pero hoy día todo el nosotros, ¿no? Todo aquello que no es solamente la agregación de demandas particulares, de identidades particulares, ¿no? Yo creo que ha sido una dificultad. Y quizá a nivel comunal algo, eso puede ser un desafío, ¿no? De cómo pensar la comuna con un elemento común, ¿no?, que aglutine justamente estas distintas sensibilidades, particularidades, identidades, como ustedes quieran llamarlas. Yo creo que eso es un desafío, ¿no? Es algo que a mi modo de ver está pendiente y creo que es un contenido latente, ¿no? Que puede que no aparezca en la encuesta, ¿no? Esto, nadie dice, mira, aspiramos nosotros, aspiramos a algo común, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que es la necesidad de vernos reflejados como en una historia común y en un destino común, ¿no? Que hoy día yo creo que es bien difícil, ¿no? Justamente porque lo que ha adquirido relevancia hoy día son las reivindicaciones más bien sectoriales, ¿no? No, las reivindicaciones más identitarias, por así decirlo, ¿no? Y muchas gracias, Francisco. Está muy entretenida tu charla. Muchas Gracias. gracias por tu respuesta, Pilar, también por tu participación. Eh, ¿Alguien más quiere sí, abrir el micrófono? buenas tardes compañeros. Eh, yo acá de Santa Cruz, Eduardo León, estamos también en una primaria y acá pasa un poco también eso del prejuicio, ¿cierto? Acá es una comuna bastante ampliada con el respecto de, mm, del pasado con respecto a algunos alcaldes que tuvimos compañeros y que hoy a raíz de todo lo que ha pasado, ¿cierto?, en el país y todo lo que es fake news, nos damos cuenta de que el es desinformado, nuestra eh, obrera de cierto y Está interurbana. entrecortado, compañero, no, por lo menos yo le eh, escuché a la mitad, parece que se entrecorta. ok, pero eso es un poco que estamos un poco segmentados con esa situación de prejuicio
social, ¿cierto?, con respecto a ser socialistas y se interviene un poco, ¿cierto?, ese voto que no sabemos, ¿cierto?, cómo podemos generar ahí una alternativa a ese mercado que supuestamente queremos llegar. Mm. Sí, yo haría más bien una pregunta. Una pregunta es, eh, ¿qué podemos ofrecer nosotros, ¿no? Porque, insisto, una labor de un líder, por supuesto, es recoger las demandas, las aspiraciones, los temores, ¿no? En general, una campaña se construye no solo por los deseos, sino también por los temores, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Hoy día más bien estamos en el ámbito de construir una campaña en relación a los temores. Pero la pregunta es, si bien es cierto, el líder tiene que recoger todo eso, es, bueno, pero ¿qué ofrecemos nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver con una reflexión y una propuesta respecto a partir, o no respecto a partir de nuestras propias convicciones, ¿no? Y nuevamente, yo creo que es una decisión política, ¿no? O sea, una decisión política que cada uno tiene que, de ustedes, poder discurrir, ¿sí? Pero yo creo que un liderazgo tiene que tener esos dos momentos, ¿no? No puede ser solamente una representación de intereses, ¿no? Y tratar de a toda costa de mimetizarnos con eso, sino que también tener una propuesta que dé cuenta de justamente estas dificultades, ¿no? A mi modo de ver, una propuesta es que tenemos que tener la capacidad de articular eso, ¿no? En una propuesta común, donde de alguna manera la mayor parte se sienta identificado, aunque no esté de acuerdo, pero se sienta identificado. Y lo otro es que hay que, yo diría, valorar el reconocimiento de aquellos que incluso pueden discrepar de nosotros, ¿no? O sea, voy a dar algo ya más, ¿cómo decirlo?, más polémico, ¿no? Toda esta caracterización, ¿cierto?, del que vota contra nosotros como el facho pobre, ¿no? Yo creo que eso es lo que transmite una cierta descalificación a ciertos deseos y temores que nosotros debiésemos ser capaces de interpretar mejor, ¿no? Y de representar mejor. Es decir, en lo que llamamos el facho pobre, no solamente hay un fascismo barato, un fascismo de baja intensidad, ¿no? También hay temores, también hay deseos que nosotros debiésemos ser capaces de poder representar. ¿Mm? Y eso es un desafío, yo creo que más grande, ¿no? Y significa, de alguna manera, aceptar de que la gente a veces vota eh, no por nosotros, no solamente por desinformación o por falta de conocimiento, sino porque tiene otros intereses que a nosotros se nos escapan, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Mira, en esta ocasión Francisco, vamos a una tomar... consulta, perdón, Adelante, Marisa. Es que tenemos palabras pedidas, si quieres te sumo al orden de las palabras. ¿cómo? O si tenemos cuatro palabras pedidas de compañeros que quieren presentar su pregunta. Pero si gustas y tu pregunta está relacionada justamente a la que acaban de hacer anteriormente, la podemos sumar. Estaba muteada, Marisa. Quería preguntar, o sea, acotar y preguntar a la vez, eh, la empatía, ¿qué lugar juega en esta comunicación de la transmisión del pensamiento de nosotros frente a los candidatos? Porque a veces por ser empáticos con, eh, digamos, la gente de la comuna, la gente que va a ser los que van a votar, se nos tilda a veces de ser un poco tibios, pero nosotros creo que tenemos que ponernos en el lugar de todo y lo que todos necesitamos. Entonces, por eso mi pregunta es hacia Francisco, la empatía, ¿qué lugar juega en el liderazgo? Mm, bien. A lo mejor, Gonzalo, acogiendo lo de Marisa, ¿no? Que yo aquí lo noto, no sé si podemos escuchar a los demás compañeros para que todos hablen, ¿no? Y a lo mejor Así es. después hacer algo final, ¿no? Sí, justamente iba a proponer eso.
estaba Luis con su pregunta, después viene Marianela, Lucía Pantoja y finalmente Claudio Vergara. Así que, Luis, ¿estás por ahí? Sí, Te escuchamos. sí, sí, se escucha. Bueno, Sí. Súper. Francisco, agradecer tu intervención. Ya de verdad que me sorprendió la propuesta, ¿ah? Porque generalmente cuando uno se refiere a este tema del liderazgo, tiende a caer en las típicas reflexiones en torno a cómo emerge el liderazgo, y hay distintas posiciones respecto a esto. Pero esta propuesta yo creo que viene a propósito del curso de ayer, viene a como a completar una a cosas, dudas que quedaron ayer, ¿ah? Porque, porque también acá se habló de, ¿cómo se llama?, de segmentación, que lo que se segmenta es el electorado por los intereses, por los discursos y el posicionamiento. Entonces, esas cosas hoy día yo creo que con esta intervención tuya como que viene a completar esas dos ideas. Yo la duda que tengo respecto al tema del liderazgo, lo que pasa es que yo tengo una parte, una premisa que en general uno es candidato, no es líder. El líder yo creo que se viene a como a construir o se viene a percibir con posterioridad cuando uno es capaz de concitar apoyo o tiene la capacidad de instalar algún discurso. Entonces yo tengo algunas consultas que a lo mejor desde la perspectiva de la propuesta puede ser que tengan respuesta, ¿ah? Porque mira, a propósito de la consulta de algunos compañeros respecto a qué cosas proyectar. Yo me acuerdo que antes, en algún momento de la historia electoral del país, se empezaba a decir que uno tenía que proyectar ciertos atributos. Entonces, y cuando nos faltaban atributos, teníamos que pegarnos con alguien que nos diera esos atributos, que nos llenaran esos vacíos. Entonces, de ahí que todos los candidatos se tomaban fotos con la candidata, con la presidenta, y eso como que te permitía llenar ese vacío de atributos. Antes uno decía, bueno, era potente la bandera del partido, la imagen del partido también llenaba esos atributos. Y hoy en día, bueno, a propósito de algo que decías tú, ahí me queda la duda porque cómo se puede conjugar esto, tu propuesta respecto de algo que mencionaste inicialmente, el tema y es un desafío de saber qué es lo que quiere la gente también, pero lo que yo quiero proyectar. Ahí yo creo que me gustaría más que profundizar ya en esa parte, en el tema de la proyección. Porque es evidente que, bueno, puede ser que la mayoría de uno siempre como candidato piensa o tiene la idea de que tiene que llegar a todo el mundo y en realidad no hay que llegar a todo el mundo, pero porque uno tiene que básicamente a propósito de un tema matemático, más o menos saber lo que marca el partido en una comuna y de ahí tratar de manejarse con ese piso y ver si efectivamente le alcanza, po, ¿ah? Porque si no le alcanza, es evidente que tiene que hacer una campaña más agresiva que logre concitar el apoyo de los demás. Pero ahí yo tengo una duda, ¿hasta dónde uno puede, a propósito de la coherencia, hasta dónde uno puede proyectarse sin caer en una cosa que genere desconfianza? Que la gente vea como falso, ¿no? Vestirse de liberal cuando uno no es liberal, pues socialista, por poner en esos términos. ¿Ah? ¿Hasta dónde darle con el tema de la seguridad si en realidad uno cree en la libertad y en los derechos? ¿Qué cosas uno podría potenciar ahí? Eso es como una consulta bien a la rápida. Gracias, Francisco. Gracias, Luis. Gracias. Francisco, ¿te parece si pasamos a escuchar la pregunta de Marianela? Sí, sí, sí. Marianela. Hola, gracias, buenas noches. Hola. Bueno, agradecer estos espacios, han sido todos muy enriquecedores, todos estos procesos, hemos aprendido mucho. Algunos que son candidatos ya y otros que estamos pensando en el futuro, pero estamos preparándonos para eso. Siento que así debe ser, que uno tiene que tener un trabajo previo para eso. Yo quería responderle un poco a la compañera de la reina, donde decía y donde ella hablaba que cuando hay ya un nicho, cuando hay un nicho, es tu nicho, tenés que cuidarlo, sobre todo si ya eres reelecto. Entonces, eso es tuyo. Tú ya lo conoces, tú ya lo manejas, ¿cierto? Y en el caso de cuando ella habla de abrirse, ¿cierto? Y ver,
especialmente en esa comuna que es tan dispersa, bueno, ahí tiene que ver también cómo haces tu trabajo político, tu trabajo comunitario, ahí, cómo, cómo vais conociendo y por qué lado tú puedes ir haciendo, abriendo esta pequeña pestaña de progresismo, entre comillas, qué es lo que más está llegando, por qué lado yo puedo llegar sin perder mi identidad, ¿cierto? Pero sí pensando en que mi nicho tiene que crecer y que no me puedo mantener en eso porque en algún minuto puedo perder. Eso con respecto a la reina y con respecto al compañero que está en el sur, al Alejandro, me parece que él contaba un poco con respecto a la mala experiencia que le toca en su comuna, ¿verdad? Que él viene, va a buscar el voto, donde el voto de alguna forma ha sido cuestionado por distintas cosas que, que seguramente algunos saben, yo no sé de lo que está hablando, pero me imagino. Entonces ahí lo que hay que mostrar es que no es el partido, los errores los cometen las personas. Entonces siempre eso, siempre mostrándose transparente, siempre mostrando un buen trabajo. Yo siento que era necesario, tenía que decirlo, así que eso, compañero, gracias. Gracias. Muchas gracias, Marianela. Entonces nos quedaría la pregunta de Lucía y Claudio para que Francisco nos pueda responder. Perfecto. Hola, acá estoy, Lucía, Conchalí, como siempre. A ver, he escuchado a todos mis compañeros, todos con mucha mayor experiencia que la mía, y hay dos cosas que a mí, que las planteé ayer y que las puedo plantear ahora, que tienen que ver con resultados electorales. Yo, cuando fue el sí y el no, yo tenía 18 años, entonces decidí elegir la opción de en esa época del no. Pero era claro, era súper claro quién eran los que participaban, quién eran los que queríamos y quién eran los que no queríamos, y las razones estaban súper claras. Con el paso de los años las cosas se fueron diluyendo. Ya fue desapareciendo la concertación, fueron desapareciendo los otros grupos, entonces las decisiones se fueron como un poco disipando. Y este abanico de decisiones del por qué, del cuándo y del cómo y con quién me inclino yo se fue un poco disipando. El estallido social nos vino a mostrar un montón de demandas y un montón de reclamos hacia todos, organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, organizaciones de territorio e inclusive a partidos políticos y figuras políticas. Y lamentablemente el 4 de septiembre fue un golpe al ego, un golpe a las ilusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Se hicieron todos los análisis, probablemente los análisis quedaron cortos. Pero nos quedamos, y vuelvo a repetirlo, al igual que ayer, nos quedamos con un grupo de personas que, tal cual como Francisco lo menciona, que es una serie de indecisiones o una serie de situaciones en las que no sabemos mucho lo que ellos quieren, que tienen que ver con ese porcentaje que se declara independiente, que se declara no ideologizado porque no los representa ningún partido político, pero que se declaran personas activas y que exigen ciertos derechos que ellos creen tener y que nos castigan tanto con un voto blanco como con un voto nulo. Y ese porcentaje ahora es obligatorio. Y tal cual como lo dijo Francisco, y le encuentro toda la razón, el candidato que ganó con un 36% hoy está reflejado en un 19%. La pregunta psicológica es, ¿cómo el candidato, que en algunos casos, como dice Luis, es un líder y que en otros casos es solamente un candidato, puede tener una estrategia psicológica o un manejo psicológico para llegar a ese grupo? Porque el grupo que tenemos segmentado, que tenemos conocido, ya sabemos el porcentaje y sabemos lo que representa. El problema es cómo llegamos a este otro grupo, que muchos siendo de izquierda están desilusionados. Eso es simplemente. Y Muchas gracias, gracias por la Lucía. participación. Gracias por la... Escuchamos la última pregunta de Claudia para que Francisco nos pueda responder. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente.
delante se habló de, para lo que para mí son habilidades blandas, o de lo que es el discurso que tú le presentas a la gente. Como dirigente, me cuesta mucho entender mi comuna. Mi comuna tiene una particularidad bien importante. El Cajón del Maipo es súper largo y súper extenso, tal cual Chile. Tiene las mismas localidades que representan las regiones de Chile. Y tenemos mucha mucha problemática que no es la del común de los chilenos. Acá, por ejemplo, la problemática que tiene que ver con seguridad no es tal. Nosotros aún vivimos con nuestras puertas abiertas, ventanas sin protecciones, etcétera, etcétera. Pero sí, acá encuentras una diversidad bastante grande de gente que es muy ilustrada y otra que realmente es persona muy humilde y que se va a guiar dependiendo de lo que diga este señor, que es su patrón, que es la persona que decide el voto por este obrero o por esta persona que trabaja con él. En ese contexto, cuando tú eres de nuestro partido político, como es el socialista, y tienes una opinión, eres mujer, como lo soy yo, y además eres una persona que tiene un carácter fuerte, no le cae el 100% bien a estas personas con una mayor educación, con un mayor caudal económico, y me ha costado mucho entender cómo abordar esa, esa brecha, porque lamentablemente como socialistas nosotros tenemos nuestras convicciones y siempre vamos a defender al común denominador de las personas, no a estas personas con un caudal económico importante. Y hoy día nos encontramos acá con que si yo no respondo a ese personaje que es un caudal económico más que una persona que tenga convicciones, no estoy en sintonía con las personas comunes del Cajón del Maipo. Y me parece súper nefasto, pero es así. Tengo que aprender a trabajar esa habilidad blanda con ese tipo de gente a la que esta mujer fuerte no le cae muy en gracia. Ujú. Muchas gracias, Claudio. Y Francisco, ¿estás listo para responder? O sea, sí, para reaccionar, pero para responder eh, palabras mayores, ¿no? Porque, claro, ustedes han planteado, bueno, importantes dilemas que probablemente van a tener que discriminar, decidir, tomar una opción, ¿no? Porque excede, por supuesto, el campo de lo que yo me he planteado como de la psicología más bien de alumbrar alguna de esas deliberaciones, ¿no? Como incorporando algunos de estos conceptos que le señalé, pero solo algunos comentarios generales, ¿no? Primero lo que dice Marixa, ¿no? Esto de la empatía, ¿no? Y la habilidad de blanda, por supuesto que son muy necesarias, uno pudiera decir estrategia psicológica, ¿no? Todo eso, ¿no? Y yo no me refería a eso porque están todos los manuales, ¿no? Si uno abre los manuales y pregunta liderazgo, bueno, va a salir el tipo de liderazgo democrático, autoritario, todas esas cosas que nosotros sabemos, la importancia de la empatía, ¿cierto? De la escucha activa bueno, y todos esos elementos que además no se aprenden por conocimiento, ¿no? Sino que son una forma que hay que cultivar y algunos tienen, bueno, mayor habilidades para eso y otros no, ¿no? Pero por supuesto que es fundamental, ¿no? Ahora, respecto, por ejemplo, a la empatía, esto colocarse en el lugar del otro, yo siempre digo que el mejor aprendizaje de empatía que hay que aprender es que uno nunca puede colocarse en el lugar del otro, nunca. ¿Ya? Siempre el otro es una alteridad radical de la cual yo nunca voy a poder dar cuenta. Y muchas veces las dificultades que hay es que yo intento explicar la acción del otro en función de mi propia vivencia, ¿no? Y cuando se me escapa, me produce conflicto, ¿no? Entonces, cuando se habla de respetar al otro, yo creo que el respeto tiene que ver con entender de que hay algo que siempre se me va a escapar, ¿no? Que hay algo que nunca voy a poder comprender del otro, ¿no? Y esto vale para las relaciones interpersonales y para las relaciones políticas y todas, ¿no?
Entonces, la empatía es como esa utopía que uno nunca va a alcanzar, ¿m? Que nos puede ayudar, ¿no? En términos de avanzar, ¿no? Pero entendiendo que eso es una misión imposible, ¿no? Pero que de alguna forma nos va a ayudar a soportar a veces la incomprensión y las perplejidades que tenemos. Algunas de las perplejidades que estamos compartiendo acá, ¿no? Nosotros estamos perplejos de qué pasa con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno a veces no tener tanta certeza. Por algo las encuestas han adquirido tanta relevancia, porque parece que no sabemos lo que la gente quiere, ¿no? Y necesitamos la encuesta, ¿no? Para poder nos den algo de información sobre lo que la gente quiere. Eh, y en ese sentido, a propósito de lo que decía Luis, ¿no? Esto de estrategia de colgarse con otro, a ver si sus atributos también se transmiten esa adherencia, ¿no? Pareciera, yo no lo sé si ustedes están de acuerdo, que parece que eso ya no es tan así, ¿no? El salir con alguien parece lo que para lo que sirve ahora es para dar alguna dirección respecto a dónde nos situamos. ¿Mm? Pero ya los candidatos no traspasan su adhesión a otros, ¿no? Son eminentemente personales. Lo vimos con la misma presidenta Bachelet, ¿cierto? Con todo el prestigio que tiene, no pudo hacer ese traspaso de voto porque parece que hoy día las decisiones son eminentemente individuales, pero tienen una particularidad, ¿no? Que permiten a veces subliminalmente entregar orientación respecto de dónde me sitúo yo, ¿sí? De dónde soy, ¿sí? Más que permitir el traspaso de voto. Ahora, yo solamente terminar con, más que respuesta a esto, yo como estar alerta a ciertas advertencias, ¿no? A ciertos riesgos, ¿no? Yo creo que con eso, yo creo que hubiese sentido satisfecho respecto a lo hoy día, ¿no? Hay cierta advertencia que tenemos que hacer a la hora de lo que tienen que ustedes más adelante o durante este tiempo hacer, que es deliberar, decidir orientación, estrategia de campaña y todo eso. Yo creo que un peligro muy en boga hoy día es la ilusión de unanimidad. La ilusión de unanimidad se da cuando nosotros nos tendemos, ¿cierto?, a interactuar con personas que son relativamente iguales a nosotros. Y con eso las redes sociales, ustedes saben que son perfectas, ¿no? Las redes sociales están hechas para que nos encontremos con gente que más o menos piensa como nosotros. Y lo que ocurre muchas veces, y por eso que los candidatos dicen que siempre que les va bien, porque tienden a moverse en los mismos espacios donde encuentran mayor simpatía, mayor adherencia, ¿no? Uno inconscientemente tiende a evitar los otros espacios, ¿no? Donde hay más desconfianza, desconocimiento, rechazo. ¿Cuál es el peligro de eso? Es que eso nos da lo que llaman los más expertos en esto de marketing, la ilusión de unanimidad, ¿no? En las redes sociales nosotros tenemos esa ilusión de unanimidad, ¿no? De que toda la gente piensa más o menos como nosotros. Entonces, yo creo que esos espacios hay que romperlos, ¿no? Hay que salir de ese cerco, ¿sí? Por lo menos para ver qué pasa, ¿no? Independientemente que después digamos, mira, vamos a apostar a este nicho y aquí nos vamos a mover, ¿no? Lo otro es estar alerta también a las tendencias como estructurales, ¿no? Esta elección yo creo que es distinta a la elección municipal hace 4 años. ¿Mm? Hace 4 años, cierto, habían ciertas tendencias que iban al alza, ¿no? De hecho, el Frente Amplio iba al alza, ¿no? Muchos candidatos del Frente Amplio salieron electos solo por el hecho de ser el Frente Amplio, ¿no? No eran ni conocidos, ni estaban muy legitimados en sus comunas, pero venían al alza, ¿no? Lo mismo pasó con la lista del pueblo, ¿no? Entonces, estar pendiente también a eso, ¿no? Yo creo, y quiero ser moderadamente optimista, que a nosotros como Partido Socialista nos encuentra en mejor pie ahora que hace 4 años. ¿Mm? No solo por el papel que ha tenido el partido en el gobierno, sino porque también de alguna manera ha habido una cierta reivindicación del pasado próximo de los 30 años, ¿no? De los cuales nosotros fuimos protagonistas, ¿no? Y de los cuales a veces intentamos alejarnos, pero yo creo que también nosotros tenemos que hacernos cargo de ese pasado, ¿no? Piensen ustedes que la extrema derecha, ¿no? A pesar de sus propuestas radicales, ¿no?, inéditas, disruptivas, en el fondo su propuesta es volver al pasado, ¿no?
a ese pasado de certeza, a ese pasado, hablan aquí de un Chile distinto, ¿no? El Chile que ellos quisieron evitar, el Chile que quisieron desalojar del gobierno, ¿no? Ahora lo reivindican, lo mismo pasa en Estados Unidos y pasa en todos los países de la extrema derecha. Entonces, yo creo que un momento de liberación que tenemos que hacer nosotros también en sus propuestas, en su liderazgo, bueno, ¿qué relación vamos a tener nosotros con el Partido Socialista, con lo que ha significado todo este tiempo? ¿Va a ser un aporte para nosotros o más bien va a ser un motivo de rechazo, ¿no? O motivo de antipatía o de resistencia? Yo creo que eso también es un elemento que tenemos que considerar porque son tiempos distintos, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que el principal riesgo y la única recomendación que yo me atrevo a hacer es que en este tiempo tratemos de ampliar nuestro cerco, porque hay mucha gente que nunca ha votado y nosotros tenemos que saber llegar a esas personas, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Eso, esto es una elección inédita, ¿no? No tenemos precedente para predecir lo que va a pasar. Esta elección probablemente va a ser lo que permita predecir lo que pasa el próximo año, ¿no? Pero para nosotros hay un 40, un 50% de electores que yo creo que están en disputa, ¿no? Y que por lo tanto, nosotros recogiendo esas aspiraciones que hay, esos temores y deseos que tiene la gente, tenemos que ser capaz de eh, darle un cierto canal que se alinee con nuestras convicciones y nuestras propuestas, ¿no? No ignorarlo, ¿no? Les doy solo un ejemplo, con esto termino. El tema de la inmigración. El tema de la inmigración, ¿cierto? Que es un tema en algunas comunas muy candente, yo sé que no, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Debería ser nuestra actitud frente a la inmigración? Donde en muchas comunas hay mucha molestia, ¿no? Debiese ser solamente actuar como una conciencia moral, decir, mire, nosotros no podemos permitir por ningún motivo, ¿cierto?, algún tipo de discriminación, ¿no? Lo que es correcto, por supuesto. Pero nosotros tenemos que recoger esa molestia, ¿no? No solo para reproducirla de la misma forma, sino para que esa molestia poderle darle una respuesta progresista, socialista, alienada, no alineada, no alineada, alineada a nuestras convicciones, ¿no? Pero lo que no podemos hacer, ¿cierto?, es reprimir esa molestia, actuando como una conciencia moral, diciendo, mira, esto nos convertiría, ¿cierto?, en sujetos conservadores, discriminadores. Entonces, a eso me refiero yo, que las demandas, los temores, los deseos tenemos que recogerlo, pero justamente para ofrecer una respuesta distinta y que no la única respuesta que es la respuesta de la derecha, la ultraderecha, que ya sabemos cómo se relaciona con el tema de la inmigración. Bueno, eso, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Francisco. Antes de despedirnos, quisiera agradecer obviamente a Francisco por la exposición que nos hace el día de hoy, también a Virginia, que estuvo durante todas estas sesiones online detrás de los controles del Zoom. Pero antes de eso también quiero hacer un recordatorio que se nos viene este día sábado 25 de mayo, desde las 9 a las 17 horas, en la sede de París 873, la jornada de cierre de la Escuela de Formación Municipal. Mejorar la vida desde el poder local. Ahí vamos a abordar seguridad pública, medio ambiente, enfoque de género y administración y legislación municipal, probidad y transparencia, liderazgo en nuevos tiempos y análisis y estrategia electoral. Agradecer también a quien organiza esta escuela, Instituto Igualdad, a quien colabora, FES Chile, y a quien patrocina esta escuela, que es la Dirección Regional Metropolitana. Cualquier información o duda pueden hacerla ingresar al instituto@igualdad.cl. Muchas gracias, Francisco, por la presentación del día de hoy y agradecer a cada uno de ustedes que participó durante todas estas sesiones online. Lo Gracias a ti esperamos este día sábado. también, gracias a ti también, Gonzalo. Eso, un gusto. Nos estamos viendo el día sábado. Nos viendo. Chao. Chao, Chao, que chao. estés Muy bien. bueno todo. Chao, chao. Chao.